mi vida es muy larga, mi vida es muy larga y nada menos que yo, antes de dedicarme ya profesionalmente al arte, lo hice a partir de casi los 30 años, pues sí hice muchas cosas. Entre otras cosas, yo vivía en África y estudiaba piano en Madrid, entonces iba y venía continuamente, por eso muchas veces digo que soy nómada. Soy nómada, lo que pasa es que la gente piensa que un nómada es el que no tiene raíces y no es cierto. El nómada, como yo lo entiendo, es el que se mueve, pero donde está, echa raíces. Por eso es por lo que yo, en mis obras, me interesa tanto realizar obras específicas para los lugares. Con 17 años me me dieron una beca para ir a Estados Unidos. Ese era el año 58, es decir, que en Estados Unidos todavía había segregación racial y claro, para mí fue un mundo extraordinariamente importante ese año. Entonces mi madre me mandó un libro de todas las asignaturas que se estudiaban en las carreras en España y vi que una de las que había más asignaturas diferentes era Ciencias Políticas. Y bueno, pues esa carrera me dediqué a hacer con unos profesores magníficos, nada franquistas, afortunadamente, y que me dieron una formación pues realmente muy interesante. Al mismo tiempo lo compaginaba con la Biblioteca del Ateneo de Madrid, que era el rojerío puro allí, y además no solo rojerío, sino donde iba la intelectualidad que estaba posterior al franquismo, ¿no? Os hablo yo empecé la universidad en el año 59. Total, que al final volví a España y entonces me casé, tuve 2 hijos y ya compaginando con eso, en ese tiempo que mis hijos eran muy pequeños, pues yo seguía haciendo cosas, pero no de arte todavía. Y entonces pues ya cuando mi hija tenía pues 1 año y pico, dije ya tengo que dedicarme al arte. Y la verdad es que mi exmarido, en ese momento, mi marido me apoyó totalmente. Me dijo, lo veo clarísimo, porque tú eres capaz de unir cosas muy diversas y seguro que vas a hacer cosas que puedan ser interesantes. Y efectivamente, entonces llevamos a los niños a la guardería, y estaban todo el día y yo podía dedicarme al arte. Y esa es mi etapa anterior. Empecé, claro, no hice Bellas Artes, hice una formación semejante a Bellas Artes en una academia muy reconocida en Madrid, que se dedicaba a preparar a la gente para Bellas Artes. Allí estuve 2 años y pico y ya, claro, pensé que era una tontería meterme en Bellas Artes porque yo ya estaba haciendo obra abstracta en ese momento y minimalista y no pintaba nada en Bellas Artes ya. Lo que pasa es que mi padre, que era pintor, decía que eso no era para chicas. Hizo Bellas Artes, él, y claro, pues allí en Bellas Artes pues, se dibujaba del natural y en fin, y todas esas cosas. Y te decía, no, eso no es para chicas, además tú tienes ya bastante con la música. Y bueno, tampoco peleé, la verdad, mucho, no peleé nada y bueno, pues así fue la cosa. Yo he utilizado los medios, digamos, y eso en función de mis ideas. A partir de lo que yo quería hacer, buscaba el medio más lógico que me sugería a mí misma para desarrollarlo. Así, de ese modo, es por lo que empecé, primero ya, como os decía, había un trabajo minimalista, un trabajo de investigación del color muy fuerte, hasta el año 82, en que empecé a preparar con Nacho Criado la gran exposición de Fuera de Formato, que fue importantísima, porque después de que en ese momento, en el año 80, había decretado Juan Manuel Bonet que en España solamente existían pintores y nada, ni siquiera admitía a los escultores. Teresa Camps, pues, y que había habilitado un pasillo de la facultad para que fuéramos a hacer obras específicas,
y entonces me invitó a mí a hacer una instalación, y entonces al ver lo que decía este hombre, dijimos, pero bueno, ¿cómo? Pero si existe, hay muchos que existimos, que hacemos otras cosas completamente diferentes, y de ahí fue el germen de Fuera de Formato. Cuando hago una exposición en un lugar, ahondar sobre ese lugar. Y bueno, hay un tema que a mí siempre me ha interesado muchísimo, que es el tema de la memoria, y la memoria, claro, aplicada en general en el mundo, pero sobre todo pues en España. Yo, claro, he vivido la época franquista, no con el rigor de otras personas, porque al estar yendo y viniendo de África a Madrid, pues eran dos realidades completamente diferentes, pero no he sentido, digamos, esa situación. Sí, en la época de universidad, sí, ahí sí que me di cuenta hasta el fondo de la represión franquista, ¿no? Porque, bueno, cogieron a muchos de mis compañeros y yo tuve la suerte que en 2 ocasiones estuvieron a punto de pillarme y no, en una circunstancia incluso porque se puso un semáforo rojo y no pude cruzar la calle. Si no, si hubiera cruzado la calle, me hubieran cogido con todos mis compañeros. Y entonces una de ellas, que es una de las piezas que se quedan aquí en la universidad, es Tiempo Diario, haciendo referencia a esa hambruna que hubo durante la guerra y después de la guerra en toda la gente represaliada. Claro, no los ricos y los favorecidos por el régimen, obviamente, pero sí la mayor parte de la población. De ahí el dicho ese de comer piedras, pues las piedras están literalmente en esos cacharros de barro. A mí me hubiera gustado que hubieran estado usados, pero eso ya era más difícil de conseguir. Entonces, bueno, pues ya los consiguieron en una fábrica aquí y eso forma. Pero al mismo tiempo, con esa idea del juego de los niños de la rayuela, ¿no? Un juego inocente, en fin, pero lo que te encuentras no es el juego, sino eso que a mí eso me interesa mucho. Ante una realidad que se supone que tiene un concepto en sí misma, o un objeto que tiene en sí mismo un concepto, darle la vuelta e interferirlo para que el espectador, yo pueda transmitirle al espectador que la realidad es una, pero según cómo se interprete, puede dar lugar a muchas otras cosas. La otra pieza, que es la espiral, que aquí será una espiral, formada por 31 tiestos, también me pareció que yo quería hacer una referencia a los asesinados y enterrados en las fosas comunes. Me sorprendió verdaderamente qué cantidad. Yo elegí las que tenían como más estos asesinados, pero hay muchas otras más. Es decir, que esa espiral podría continuar. Porque claro, en los pueblos, en España, lo que ocurrió también, aparte de esa represión política, la represión política se alimentó muchas veces de rencillas personales y de envidias. Entonces pensé, bueno, ¿y qué objeto puedo encontrar, ¿no? Entonces, claro, el tiesto es algo que está en todas partes, y sobre todo en Andalucía, que hay tantas flores y que y que flores tan bonitas, ¿no? Y entonces me pareció que era lo más cercano a una especie de urnas funerarias, en las cuales pues se pudieran, digamos, rememorar, digamos, ese número, dedicarles una memoria especial a cada una de esas fosas y sobre todo a todos los asesinados y enterrados en esas fosas. Pienso que la memoria es el estrato que tenemos los seres humanos. Es decir, sin memoria, no. Fijaros cuando alguien tiene Alzheimer y pierde la memoria, ahí lo vemos, la diferencia entre tener memoria y no tenerla, y olvidar hasta los seres más queridos.
es un auténtico desastre. Por eso a mí me interesa tanto y me interesa profundizar y transmitir eso, no para dar ningún tipo de lección, sino simplemente para recordar que esté ahí como un dato. La autocensura es lo que hacemos prácticamente todos. Lamentablemente es así. ¿Por qué? Pues porque no podemos decir lo que queremos. Y no es porque no estemos en dictaduras, no. Es que somos nosotros los que ya empezamos a autocensurarnos. Es verdad que hay algunas autocensuras que vamos a ver, que son más llevaderas. Tú no puedes decir, pues, a alguien lo que piensas de otra persona, a veces sin dañar sus sentimientos. Y eso no, ahí hay límites, ¿no? Pero en otros aspectos, es decir, ahora mismo es un problema hablar, por ejemplo, de género. Es un problema. A mí me interesa seguir, digamos, haciendo eso como un testigo de que existe, simplemente. El arte tiene un poder tremendo, tremendo. No sabemos hasta qué punto, porque el arte, al tener digamos, un sistema de expresión muy amplio, y además cada vez más amplio, porque vivimos en un mundo que se van ampliando también los medios, los soportes, todo, pues entonces sí que tiene un poder. Ahí puede influir el arte, simplemente a transportarnos a crear belleza. Me gustaría transmitir el que la gente, a partir de mis obras, se moviera las ruedecillas del cerebro. Simplemente con eso me conformo. Con que no estén pensando, me gusta, no me gusta, no, simplemente, anda, pues sí, pues no había yo pensado en esto.